¿Sabes qué es peor que morir? Que nadie lo recuerde. Y lo peor no es el dolor. Lo peor es que cada vez que muero y vuelvo me pregunto lo mismo. ¿Cuántas veces puedes romperte antes de dejar de ser tú? Salí de una tienda con una bolsa de patatas fritas, pero un paso después todo cambió. Donde debía haber asfalto había piedra. Donde debía haber coches, había carros tirados por lagartos. Y la gente que caminaba a mi alrededor tenía orejas de animal como si eso fuera lo más normal del mundo. Miré alrededor, esperando que apareciera algún mago anciano explicándome mi destino, o una pantalla flotante diciéndome que era el elegido, pero no apareció nada. Lo único que sí apareció fueron 3 tipos en un callejón que decidieron que mi bienvenida a este mundo sería una paliza. Y cuando quise darme cuenta, estaba tirado en el suelo con un ojo hinchándose y la bolsa de patatas todavía en la mano por algún reflejo absurdo que priorizó las patatas sobre mi cara. Lo curioso es que ni siquiera me sorprendió demasiado. Antes de llegar aquí, ya era bastante bueno perdiendo. Había dejado el instituto, había dejado de salir de casa y había pasado tanto tiempo escondiéndome del mundo que casi parecía un trabajo a tiempo completo. Por eso, cuando el suelo cambió bajo mis pies y aparecía en un mundo que no era el mío, lo primero que sentí no fue miedo, fue alivio, porque aquí nadie sabía quién era. Aquí podía empezar desde cero. Eso pensé durante aproximadamente 5 minutos. Cabello plateado que captaba la poca luz del callejón, ojos violetas que te miraban como si supieran algo que tú todavía no habías entendido, y un espíritu con forma de gato flotando sobre su hombro mirándome con una expresión que en un animal significaría qué patético. Tenía prisa, se notaba en cómo se movía, en cómo sus ojos escaneaban todo antes de posarse en mí. Alguien le había robado una insignia importante y estaba intentando recuperarla, y yo era un obstáculo en su camino, un extraño tirado en el suelo que no tenía nada que ver con sus problemas, pero se detuvo, se agachó a mi nivel, curó mis heridas con magia sin pedirme nada a cambio, y me preguntó si estaba bien. Me dijo que se llamaba Satella, y yo, porque tengo una enfermedad terminal llamada necesidad de demostrar que sirvo para algo, le dije que ibas a ayudarla. Iba a encontrar aquella insignia, iba a devolverle el favor, iba a demostrar que no era solo el idiota tirado en el callejón, sino alguien capaz de hacer algo útil en este mundo o en cualquier otro. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que esa decisión iba a costarme la vida antes de que terminara el día. Seguí la pista de la insignia hasta una ladrona llamada Felt, una chica pequeña y rápida que me llevó hasta una casa de empeños en la parte más oscura de la ciudad. Entré por la puerta pensando que lo peor que podía pasar era que la ladrona ya se hubiera ido. Lo primero que vi fue la sangre. El dueño estaba en el suelo rodeado por un charco que llegaba hasta mis zapatillas, todavía caliente, lo suficientemente reciente como para que el aire oliera a cobre y a algo más oscuro, algo que el cuerpo reconoce antes que la mente. Me quedé paralizado procesando lo que veía, y en ese segundo de parálisis sentí algo frío en el costado, después calor, después algo húmedo bajando por la cintura. Miré hacia abajo y había una hoja atravesándome el cuerpo. No dolió como esperaba, dolió como una presión enorme, como si alguien me empujara desde dentro hacia afuera, y después vino algo peor que el dolor, el sonido, húmedo, pesado, el sonido de algo que debería estar dentro de ti dejando de estarlo. Ese sonido no se va, pueden pasar 100 muertes y sigue ahí cuando cierras los ojos. Caí. La chica del pelo plateado entró detrás de mí y la atacaron también. Los dos terminamos en el suelo desangrándonos con el techo de esa casa de empeños como último paisaje. Y mientras la vida se me escapaba por ese agujero en el costado, lo único en lo que podía pensar era en cómo me había mirado en el callejón, en que nadie me había mirado así en mucho tiempo, en que no quería que eso terminara todavía. Le prometí que la iba a salvar. Me miró como se mira a alguien que está delirando. Y puede que tuviera razón, porque me morí 30 segundos después. Pero entonces abrí los ojos. Estaba otra vez frente al mismo puesto de frutas, con la bolsa de patatas en la mano, sin heridas, sin sangre, con el sol pegando fuerte y el ruido de la calle siendo exactamente el mismo ruido. Como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera pasado.
Así que volví al callejón, evité a los matones, busqué a Satela, encontré a la ladrona e intenté llegar a la insignia antes que la asesina. La asesina me encontró primero. Se llamaba Elsa, y lo último que vi fue su sonrisa mientras me abría de arriba abajo con un cuchillo. No sonreía con crueldad, sino con curiosidad, como si mis intestinos fueran algo interesante de mirar. Desperté en la calle otra vez. Mis piernas tardaron más en moverse esta vez. No por las heridas, no tenía heridas. Tardaron porque ya sabían a dónde iban y no querían ir. La tercera vez cambié de estrategia. Encontré a un caballero llamado Reinhardt, el tipo más absurdamente fuerte que he visto en mi vida. Y lo traje al lugar correcto en el momento correcto. Reinhardt desenvainó una espada prestada, concentró toda la energía de la habitación en una sola hoja y la movió una vez. Una sola vez. La casa entera voló por los aires y Elsa huyó. La chica del pelo plateado me dijo su nombre real. No era Satela, era Emilia. Y cuando me dio algo verdadero por primera vez, sentí que tal vez este mundo no era solo un lugar para morirme. Y quiero que te quedes con esto, porque es importante. En este punto yo todavía creía que volver de la muerte era un truco, una ventaja, algo que me hacía especial. Todavía no entendía lo que ese poder iba a hacerme por dentro. Eso estaba por cambiar. Emilia era candidata al trono del reino de Lugúnica y su padrino Roswald, un tipo extravagante que parecía un payaso de circo caro, me dejó quedarme en su mansión. Le pedí trabajo de mayordomo porque necesitaba estar cerca de Emilia. Necesitaba un lugar donde importar. Necesitaba que alguien me mirara como ella me había mirado en ese callejón. En la mansión conocí a Beatriz, a Ram y a Rem. Pasé 5 días ahí y fueron los mejores 5 días de mi vida. Me corté las manos limpiando porque resulta que no sé hacer nada útil sin destrozarme en el proceso. Ram me enseñaba a leer por las noches con una paciencia que contradecía todo lo que me decía durante el día. Rem me traía la cena cuando me quedaba estudiando hasta tarde. Y Emilia me curaba los cortes cada noche y me regañaba por no tener cuidado. Y yo dejaba que me regañara porque me gustaba que le importara. Le pedí a Emilia que fuéramos juntos al pueblo al día siguiente. Dijo que sí. Y me dormí con algo parecido a la felicidad por primera vez desde que llegué a este mundo. Y me desperté en el primer día, sin cortes en las manos, sin que nadie me reconociera, sin la promesa de ir al pueblo. 5 días borrados como si nunca hubieran existido. Alguien me había matado mientras dormía y me quitaron 5 días de vida y los tiraron a la basura. Pero lo peor no fue perder los días. Lo peor fue llegar a la mansión y ver a Rem mirándome como se mira a un extraño. Porque para ella yo era un extraño. Todo lo que habíamos construido en esos 5 días solo existía en mi cabeza. Para Rem yo era un desconocido que acababa de llegar y al que todavía no tenía motivos para confiar. Y yo tenía que fingir que también era la primera vez que la veía. Lo intenté de nuevo. Viví los mismos días, hice las mismas bromas, corté las mismas verduras, recibí los mismos insultos de Ram y cada noche intenté descubrir quién me mataba. Morí 3 veces más de formas que no quiero describir, de formas que todavía veo cuando cierro los ojos y cada vez que volvía algo era diferente. No las cosas, yo. Sonreía un poco menos, hablaba un poco menos y hubo una noche en la que pensé que sería más fácil no volver a intentarlo. No huir, no rendirme, solo no levantarme del suelo la siguiente vez, dejar que la línea temporal siguiera sin mí. Lo pensé, no lo hice, pero lo pensé y eso me asustó más que cualquier muerte, porque las muertes me las hacían otros, pero ese pensamiento era mío. Hasta que descubrí quién me mataba. Era Rem. La encontré en el bosque una noche. Venía hacia mí con una bola de pinchos atada a una cadena, un cuerno brillando en la frente y los ojos vacíos de alguien que ya ha decidido que vas a morir. La misma chica que me había sostenido la mano mientras dormía enfermo. La misma que me traía la cena y se quedaba un segundo más en la puerta antes de irse, me estaba destrozando el cuerpo, preguntándome con voz plana si era una espía de la bruja. Y eso es lo más retorcido de este poder. No es solo que mueres y vuelves, es que después tienes que sentarte a desayunar con la persona que te torturó hasta la muerte, sonreírle, hablarle con normalidad, pasarle la sal, mientras ella no tiene ni idea de lo que te hizo en otra línea temporal, que para ella nunca existió. Imagínate vivir así.
Imagínate sentarte todos los días frente a la persona que te mató y tener que actuar como si no hubiera pasado, porque para ella no pasó. Eso te come por dentro de una forma que no puedes explicarle a nadie, porque nadie recuerda lo que te hicieron. Pero después de muchos intentos, descubrí la verdad completa. Un perro maldito me había mordido en el pueblo, y la maldición me drenaba la vida mientras dormía. Eso es lo que me mataba. Pero cuando yo no iba al pueblo, la maldición caía sobre Rem en mi lugar. Ella moría por mí sin saberlo, y yo no lo había visto porque estaba demasiado ocupado intentando no morirme yo. Así que fui al bosque a enfrentar a las bestias que lanzaban la maldición. Peleé contra ellas y vi a Rem transformarse en algo feroz y hermoso. El cuerno brillando como una estrella furiosa, la cadena destrozando todo lo que se movía. Pero las bestias la superaron. Me lancé entre ella y los colmillos, sentí los dientes cerrarse sobre mi hombro, mi espalda, mis costillas, y la aparté. Y después la vi romperse. No por las heridas, por algo de dentro. Rem cayó de rodillas y lloró, y lo que salió de ahí no era llanto de dolor físico, sino algo mucho más viejo. Porque debajo de toda esa fuerza había una chica que había pasado la vida entera creyendo que era la hermana de repuesto. Cuando eran pequeñas, un culto atacó su aldea de demonios. Ram peleó para protegerla y le arrancaron el cuerno. Y Rem pasó el resto de su vida creyendo que era su culpa, que ella existía solo porque Ram la salvó y que eso la convertía en una copia inferior de su hermana. Le dije que dejara de compararse, que ella y Ram juntas eran un demonio completo, que lo que le faltaba a una lo tenía la otra. Y no sé si fueron las palabras o el hecho de que alguien que ella había intentado matar estuviera ahí sangrando por haberla salvado. Pero algo cambió en sus ojos. Después de eso, Rem dejó de querer matarme y empezó a quererme de verdad. Y me parece que eso dice algo importante sobre cómo funcionan las personas. A veces, la diferencia entre que alguien te odie o te quiera no es lo que dices, sino lo que haces cuando no tendrías ninguna obligación de hacerlo. Pasaron los días y Emilia fue convocada a la capital para la selección real. Las 5 candidatas al trono reunidas en una sala llena de caballeros, consejeros y gente que pertenecía a ese mundo. Yo no pertenecía a nada, pero me colé igual. Los consejeros hablaron mal de Emilia delante de todos. La llamaron amenaza, la compararon con la bruja y Emilia aguantó, callada de pie con la espalda recta, porque llevaba toda su vida aguantando eso y sabía exactamente cómo mantenerse en pie cuando el mundo le escupía en la cara. Yo no aguanté. Me levanté, grité, me proclamé su caballero delante de una sala llena de caballeros de verdad. Julius, un espadachín entrenado desde niño, me retó a un duelo con espadas de madera y me destrozó, golpe tras golpe tras golpe, delante de todos, con Emilia mirando. Cuando todo terminó, Emilia me confrontó a solas y me preguntó por qué seguía haciendo cosas que ella no le pedía, por qué rompía mis promesas, por qué actuaba como si ella me debiera algo. Le dije que todo lo que hacía era por ella y me respondió algo que se me quedó grabado. ¿De verdad? ¿O es por ti? Se fue y me dejó solo con un labio roto y la certeza de que tenía razón. No la protegía porque ella lo necesitara. La protegía porque yo lo necesitaba. Toda esa épica de haré lo que sea por ti era para no sentirme vacío. Era la misma enfermedad de siempre. La necesidad de demostrar que sirvo para algo, pero disfrazada de heroísmo. Y esto es algo que me parece que le pasa a mucha gente en la vida real. A veces, lo que llamamos sacrificio por los demás es en realidad una forma de llenar un hueco propio. Ayudas, no porque el otro lo necesite, sino porque tú necesitas sentir que importas. Y no es que esté mal querer importar, es humano, pero el problema viene cuando confundes tu necesidad con la del otro y terminas haciendo más daño que bien creyendo que estás haciendo lo correcto. Volví a la mansión con Rem, pero el culto de la bruja nos emboscó en el camino. Encapuchados fanáticos liderados por Betelgeuse Romane Conti, el arzobispo del pecado representando la pereza. Un tipo que se mordía los dedos hasta arrancárselos, que se retorcía como si su cuerpo le quedara chico, que hablaba de amor mientras aplastaba personas con manos invisibles que salían del aire. Me encadenaron en una cueva y Rem vino a buscarme sola, con su cadena y su cuerno, y su terquedad de demonio que no sabe rendirse.
Betelgeuse la levantó en el aire con sus manos invisibles y la apretó. Escuché sus huesos. Escuché cómo gritaba mi nombre mientras yo estaba encadenado a la pared sin poder mover un dedo. La estrujó hasta que dejó de gritar y la soltó. Cuando los cultistas se fueron, Rem se arrastró hasta mí con los brazos que ya no le respondían. Los dedos ya no podían cerrarse del todo, pero agarró mis cadenas y tiró. Tiró hasta que yo estuve libre. Y con lo último que le quedaba, me miró a los ojos, con esos ojos azules que ya casi no veían, y dijo: «Te amo». Así, sin aire casi, sin voz casi, como si fuera lo único que le importaba decir antes de que se le acabara el tiempo para decir cosas. Cargué su cuerpo y empecé a caminar, por el bosque, por la carretera, por un pueblo destruido donde las casas todavía humeaban. Llegué a la mansión y estaba nevando con un frío que no era natural. Sobre la mansión flotaba una sombra del tamaño de una montaña. Emilia estaba muerta, todos estaban muertos y el frío me partió la cabeza del cuerpo. Literalmente, desperté en la capital con Rem viva al lado, y eso debería haberme aliviado, pero no me alivió, porque ya había perdido la cuenta de cuántas veces había muerto, y la cuenta de cuántas veces la había visto morir a ella, y la cuenta de cuántas veces había vuelto a empezar sabiendo exactamente lo que iba a pasar, y sin poder evitarlo. Así que un día me senté en una banca en la capital, miré al suelo y le pedí a Rem que huyera conmigo. Le dije que quería una vida pequeña lejos de todo, sin reinos, sin brujas, una casita donde lo peor que pudiera pasar fuera que se quemara el desayuno. Rem me escuchó, me dejó hablar y vi en sus ojos que lo quería, que de verdad lo quería. Pero después me dijo que no porque no quisiera, sino porque sabía que si huíamos, yo pasaría el resto de mi vida mirando hacia atrás, sabiendo que dejé morir a la gente que podía haber salvado. Y eso me comería por dentro hasta que de Subaru no quedara nada. Me dijo: «Tú eres mi héroe, Subaru». Y yo, arrodillado con mocos y lágrimas y la dignidad en algún lugar que no alcanzaba, le dije que no era ningún héroe, que no había salvado a nadie, que solo sabía morirme y volver. Y Rem me dijo: «Por eso, porque sigues intentándolo incluso roto». Me levanté, no porque fuera valiente, sino porque ella creía en mí más de lo que yo creía en mí mismo. Y mientras caminaba pensé algo que me asustó. Quizás romperse no es el peligro. Quizás el peligro es acostumbrarse a estar roto. El día en que te rompes y ya no lo notas, ese día desapareciste. Y esta escena me parece que es el corazón de toda la serie. Porque Subaru no se levanta por convicción, no se levanta porque crea en sí mismo, se levanta porque alguien más cree en él. Y eso puede parecer debilidad, pero yo creo que es lo contrario. Creo que a veces la fuerza más grande no es creer en ti mismo, sino dejar que alguien crea en ti cuando tú ya no puedes. A partir de ahí todo cambió porque por primera vez dejé de intentar solo. Convencí a Krush y a Anastasia, dos de las candidatas al trono, de formar una alianza para matar a la ballena blanca, un monstruo legendario que llevaba siglos aterrorizando el reino. Yo sabía exactamente dónde iba a aparecer porque ya lo había vivido. Y por primera vez usé lo que sabía no para reaccionar, sino para construir algo. La pelea empezó de noche junto al gran árbol de Flugel. El ejército esperó en silencio y la ballena descendió del cielo como una montaña con alas. Era enorme y el aire cambió cuando apareció. Olía a niebla y a algo que se parece al olvido. La ballena lanzó niebla y los que entraban en ella desaparecían de la memoria de todos. No morían. Simplemente dejaban de haber existido. Los soldados a mi lado olvidaban a sus compañeros mientras sus cuerpos todavía estaban calientes. Wilhelm, el viejo espadachín que me había entrenado en la mansión de Krush, peleó como si cada golpe fuera una carta de amor escrita con filo. La ballena había matado a su esposa Teresia, y esa era la razón por la que seguía peleando a los 60 años con un cuerpo que ya le pedía que parara. Le clavó la espada en la cabeza, la ballena cayó y Wilhelm se quedó de pie mirando el cadáver con los ojos llenos de algo que no era satisfacción, era alivio. El alivio de alguien que por fin pudo hacer algo con un dolor que llevaba décadas cargando. Después vino Betelgeuse. Lo encontramos en el bosque, lo matamos y su espíritu saltó al cuerpo de una seguidora. La matamos y saltó a otro cuerpo y a otro,
La última vez intentó meterse dentro de mí. Sentí algo frío entrando en mi cabeza, algo empujando mi conciencia hacia un rincón oscuro mientras otra cosa tomaba el control. Y le pedí a Julius que me matara antes de que Betelgeuse me usara para destruir a Emilia. Pero la bruja de la envidia lo rechazó. Lo expulsó de mi cuerpo y lo destruyó desde dentro. Aparentemente yo era suyo, no de él. Después corrí con Otto, el mercader al que nadie recuerda pero que siempre aparecía cuando más lo necesitaba. Corrimos detrás de la carroza de Emilia porque tenía bombas plantadas por el culto debajo de los asientos. Las arranqué, las lancé y me desmayé. Me desperté en el regazo de Emilia con el sol saliendo y con todos vivos. Le dije que la amaba y por primera vez en mucho tiempo sentí que había hecho algo que valía la pena. Pero esa sensación duró exactamente hasta que me dieron la siguiente noticia. Mientras yo descansaba, Rem y Crush viajaban de vuelta a la capital. En el camino las interceptaron dos arzobispos del pecado, Regulus Corneas representando la avaricia y uno de los hermanos Glutoni, un niño redondo con dientes afilados que sonreía como si devorar personas fuera un juego. Cuando los encontramos, Crush estaba despierta pero vacía. No recordaba nada, ni su nombre, ni la batalla que acabábamos de ganar juntos. Y Rem estaba acostada en una camilla, respirando, con los ojos cerrados, pero no dormida, vacía, como si alguien hubiera metido la mano dentro de ella y le hubiera sacado todo lo que la hacía ser Rem. Glutoni se había comido su nombre y su existencia. Le dije a Emilia que Rem nos había salvado, que sin ella no habríamos ganado. Me miró confundida y me preguntó, ¿quién es Rem? Le dije a Ram que era su hermana, su gemela, la del pelo azul. Ram me miró como si estuviera loco. Para el mundo entero, Rem nunca existió. Su cama en la mansión estaba vacía, su delantal colgaba en la cocina y nadie sabía de quién era. Ram pasaba por su habitación y se detenía un segundo en la puerta sin saber por qué, como si algo le tirara del pecho, pero no pudiera identificar qué. Morí para retroceder. No funcionó. Por primera vez en este mundo, morir no cambió nada. La chica que me levantó del suelo cuando ya no quería levantarme estaba acostada en una cama como una cáscara vacía, y yo era el único ser en el universo que sabía que existía. Y esto es lo que hace que el poder de Subaru sea tan cruel. No es solo que muere y vuelve, es que a veces volver no arregla nada. A veces el punto de guardado se mueve y lo que perdiste se queda perdido. Y tienes que seguir adelante cargando con el recuerdo de algo que para el resto del mundo nunca pasó. Viajamos al santuario, un pueblo sellado por una barrera donde Roswaal había llevado a los aldeanos. La única forma de romper la barrera era completar 3 pruebas dentro de unas ruinas antiguas, y Emilia era la que tenía que hacerlo. Pero cada vez que entraba a la primera prueba salía destrozada, temblando, llorando. Algo en su pasado la aplastaba y no podía enfrentarlo. Garfiel, un chico rubio con dientes afilados y una cicatriz en forma de X en la frente, no confiaba en mí. Me encerró en un calabozo 3 días hasta que Otto me encontró y me sacó. Me dijo, solo pienso en ti como un amigo, señor Natsuki. Y en ese momento, viniendo de alguien tan olvidable como Otto, eso significó más de lo que debería. Porque a veces las palabras más importantes no vienen de la persona más importante, sino de la persona que menos esperas. Pero las cosas se complicaron rápido. La mansión fue atacada. Elsa había vuelto. Mató a Frederica. Mató a Petra, la niña del pueblo que trabajaba de doncella. Lo último que vi de Petra fue su mano separada de su cuerpo. La sostuve y todavía estaba tibia. Y todo se repitió. Morí intentando salvar la mansión, morí intentando salvar el santuario. Volví, fallé de otra forma, volví. Hasta que una noche de nieve bajaron los conejos de las montañas, pequeños, blancos, con cuernos diminutos, adorables hasta que el primero me arrancó la mano de un mordisco. Después vinieron cientos, me devoraron, cada uno arrancando un trozo, consciente todo el tiempo. Después de eso no puedo mirar a un conejo sin que me tiemblen las manos. Y entonces descubrí la verdad sobre Roswaal. Él lo sabía todo. Sabía que yo moría y volvía. Tenía un libro que le dictaba el futuro y había contratado a Elsa para atacar la mansión a propósito, para obligarme a elegir entre salvar a Emilia o salvar a los demás. Quería que aprendieran a sacrificar personas como piezas de ajedrez, que me convirtiera en alguien como él.
Y aquí quiero detenerme un momento, porque Roswell es lo que pasa cuando alguien sufre tanto tiempo que deja de ver a las personas como personas. 400 años persiguiendo un solo objetivo: resucitar a Echidna, la bruja de la codicia, la mujer que amaba. Roswell es el espejo de Subaru. Los dos usan a la gente, los dos manipulan situaciones, los dos hacen cosas terribles por la persona que aman. La diferencia es que Roswell dejó de notarlo hace mucho tiempo. Así que hice algo diferente. En vez de intentar solo, pedí ayuda. A Otto, a Ram, a Garfield. Dejé de fingir que podía hacerlo todo sin nadie. Pero antes de llegar a ese punto, tuve que enfrentarme a algo mucho peor. La primera prueba me devolvió a mi casa, a mi mundo real, a mi habitación, al olor de la cocina de mamá, a la voz de papá haciendo el ridículo a las 7 de la mañana, flexionando los bíceps delante del espejo. Vi a mi madre caminar conmigo hacia el instituto. Me dijo que no necesitaba ser como mi padre, que solo necesitaba ser el mejor yo que pudiera. Me agarró la mano como hacía cuando era chico y sentí algo que llevaba años sin sentir, que alguien me quería, no por lo que hacía, sino por lo que era. Me despedí de ellos. Les dije lo que nunca les dije cuando podía, que los quería, que todo lo que soy de bueno es por ellos, que sentía haber sido tan cobarde. La segunda prueba me mostró lo que pasaba en cada línea temporal que abandoné, cada mundo donde yo morí y el tiempo siguió sin mí. Vi a Emilia llorando sobre mi cuerpo, vi a Rem buscándome en pasillos vacíos. Cada vez que vuelvo hay un mundo donde no lo hice. Y en ese mundo, alguien se quedó llorando sin saber nunca por qué. Emilia también enfrentó su pasado. Había crecido en un bosque con su tía Fortuna, protegida por un Betelgeuse que todavía era humano. Un día llegaron Pandora, la bruja de la vanidad, y Regulus. Querían abrir un sello. Fortuna murió protegiéndola. Betelgeuse enloqueció usando las manos invisibles por primera vez. Y la pequeña Emilia, destrozada por todo lo que estaba pasando, congeló el bosque entero, incluyéndose a sí misma. Buck la encontró años después encerrada en hielo. Le selló los recuerdos y ella vivió sin saber nada hasta ahora. Cuando los recuperó se derrumbó, pero se levantó, completó las 3 pruebas, rompió la barrera, liberó al santuario. Mientras ella hacía eso, yo fui a buscar a Beatriz. Beatriz llevaba 400 años encerrada en una biblioteca esperando a esa persona que su creadora Echidna le dijo que vendría. 400 años siguiendo las instrucciones de un libro que tenía todas las páginas en blanco. 400 años de soledad pura disfrazada de propósito. La encontré con el libro apretado contra el pecho y los ojos de alguien que ya no tiene fuerzas para seguir esperando. Me dijo, mátame. Le dije que no. Le dije, elígeme a mí, no como esa persona especial, como alguien que está aquí. Beatriz me miró. 400 años esperando a alguien que nunca iba a venir, y eligió al idiota que estaba delante. Salimos de la mansión en llamas, juntos destruimos a los conejos, juntos salvamos el santuario. Roswell perdió su libro, su plan y su apuesta, y le gané sin convertirme en él. Eso importaba más que ganar, porque Roswell llevaba 400 años demostrando que puedes ganar todo y perder lo único que importa. Un año después fuimos a la ciudad de Priestella con las 5 candidatas reunidas y el culto de la bruja atacó con 4 arzobispos a la vez. Sirius, la ira, controlaba las emociones de la gente y si alguien moría cerca de ella, todos sentían esa muerte. Regulus secuestró a Emilia para hacerla su esposa número 79 y la sentó en un altar delante de sus otras esposas, que se quedaron sentadas sin moverse, sin parpadear, como muñecas a las que les quitaron la cuerda. Capella, la lujuria, podía transformarse en cualquier cosa y regenerarse infinitamente. Y los hermanos Gluttony seguían ahí devorando nombres y recuerdos. Pero esta vez no estaba solo. Reinhardt peleó a mi lado contra Regulus y descubrí que su invencibilidad dependía de trozos de su corazón repartidos entre sus esposas. Mientras ellas vivieran con un pedazo, él no podía morir. Emilia las congeló. Yo arranqué el último trozo usando las manos invisibles que heredé de Betelgeuse y Reinhardt lo enterró en el centro de la tierra.
Priscila y Liliana derrotaron a Sirius. Liliana cantó desde lo alto de una torre mientras el edificio se derrumbaba debajo de ella, y su voz llegó a cada rincón de la ciudad rompiendo el control de la ira sobre la gente. Wilhelm enfrentó el cadáver de su propia esposa Teresia, reanimada con magia prohibida, la mujer que amó toda su vida convertida en un títere sin voluntad, y tuvo que matarla otra vez. La sostuvo mientras se deshacía diciéndole lo que nunca le dijo cuando estaba viva. Ganamos, derrotamos a Regulus, capturamos a Sirius, los Glutoni huyeron, pero cuando todo terminó me miré las manos invisibles de Betelgeuse, las mismas manos que vi aplastar a Rem en aquella cueva. Ahora eran mías y las había usado para ganar. ¿Cuántas veces puedes usar las manos de un monstruo antes de que dejen de ser prestadas? Y entonces miré a Julius y le hablé, y Emilia me preguntó, ¿quién es ese? Glutoni lo había borrado, el caballero que peleó a mi lado contra Betelgeuse, el que me ayudó a salvar a Emilia, otro nombre que solo yo recordaba. Cada noche, cuando la mansión se queda en silencio bajo a su habitación, me siento en la silla que hay junto a su cama, le agarro la mano, siempre está tibia, y le cuento cómo fue el día. Le digo que Emilia aprendió una receta nueva y que la comida salió horrible, pero que todos fingimos que estaba buena. Le digo que Garfield se peleó con Otto otra vez. Le digo que Ram pasó por su puerta esta mañana y se detuvo 3 segundos mirando el picaporte sin saber por qué. Rem no me escucha. No me responde, no abre los ojos, pero en este mundo que olvida todo, yo soy su única prueba de que existió. Y mientras yo recuerde, ella sigue aquí, aunque sea solo para mí. Eso no es suficiente, pero es lo que hay, y no voy a soltarlo. ¿Cuántas veces puedes romperte antes de dejar de ser tú? La respuesta no es un número. La respuesta es mientras sigas notando los pedazos. El día que te rompes y ya no lo notas, ese día desapareciste. No el día que moriste ni el día que te rendiste. El día que dejaste de notar que algo faltaba. Yo todavía noto. Ellos olvidan, yo no puedo. Y si algún día dejo de doler, ese día sí habré desaparecido. Gracias por ver. Si quieres ver otra historia, aquí las tienes. 2 personajes distintos. 2 experiencias distintas. Elige la que más te llame. Nos vemos ahí.